Bienvenidos a Psicología Clínica y algo más. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos teóricos y empíricos que guían el tratamiento del trastorno de pánico. Existen tres fundamentos teóricos y empíricos que guían el tratamiento del trastorno de pánico. Es importante destacar que la predominancia o elección de alguno de estos fundamentos incidirá en el diseño futuro del tratamiento. El primero se llama evaluación cognitiva errónea. En este se plantea que la vulnerabilidad psicológica explica el desarrollo de cierta aprensión ansiosa sobre la recurrencia del pánico, es decir, la persona que lo padece tiene miedo a la aparición de otros episodios y el consecuente trastorno de pánico. Es lo que llamamos miedo al miedo y que conduce a constantes conductas de evitación de situaciones o eventos que puedan generar algún tipo de miedo. Debido a esto, la persona desarrolla un conjunto de creencias con contenido de peligro sobre los síntomas de pánico. Por ejemplo, estoy perdiendo el control. Y sobre el significado de los ataques de pánico en relación con el concepto del individuo sobre sí mismo, sobre el mundo y su autoeficacia. Una cadena de pensamientos típicas para este caso es, por ejemplo, los acontecimientos están sucediendo de forma incontrolable e impredecible. Soy demasiado débil para controlar mis emociones. Cada vez estoy empeorando, no lo voy a poder controlar, entre otras. Bajo este fundamento, las intervenciones del tipo cognitiva en la búsqueda de evidencias o de criterio de realidad de estos pensamientos cobran singular importancia, aunque no deberían constituirse en las únicas estrategias de intervención. En segundo lugar, tenemos el aprendizaje asociativo y el procesamiento emocional. De acuerdo a la naturaleza traumática de los primeros ataques de pánico, se propone que se desarrollan asociaciones del miedo condicionadas clásicamente, con distintos aspectos del contexto en el que ocurrió el ataque de pánico, incluyendo los alrededores de la situación y los síntomas de activación. Entonces, cada vez que la persona se exponga a situaciones o claves del entorno similares a las de los episodios de pánico, es muy probable que se desencadene una respuesta de miedo que conduzca al pánico. Estas claves son externas, pero también internas al individuo. Podemos mencionar desde cosas muy sutiles como un olor, cierta temperatura, algunas sensaciones físicas, pensamientos, lugares o condiciones de esos lugares, entre otras muchas. A este fenómeno también se le llama respuesta emocional condicionada, que se puede explicar a partir del condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico, y que termina desarrollando una fuerte red neuronal de aprendizaje ante una situación que el individuo considera altamente amenazante para su propia supervivencia. Las estrategias de intervención a este nivel son todas aquellas que contribuyan a contracondicionar la respuesta ante los estímulos asociados a la respuesta de pánico. La mayoría de los procedimientos se centran en las estrategias de exposición. Finalmente, tenemos la teoría de sensibilidades fisiológicas, en donde se plantea que en las personas con trastorno de pánico hay un disparo erróneo del sistema de miedo que puede ser consecuencia de circunstancias estresantes de la vida, en individuos fisiológicamente vulnerables, sensibles a activación del miedo. Las intervenciones a este nivel toman en consideración las estrategias planteadas en los dos fundamentos anteriores y se concentran además en herramientas de autocontrol emocional tales como la respiración, la relajación diferencial, el manejo del estrés o la planificación del tiempo, entre otras, con la intención de aplicarlas en una gran variedad de situaciones que puedan propiciar o disipar estados de tensión o de ansiedad.